Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Federico Fonzón. Él es el CEO y cofundador de Somos, que es una empresa de biobank en Latinoamérica que busca impactar el lado medicinal con data y tecnología en toda Latinoamérica. Federico nos comparte demasiado valor acerca de lo que es tener data descentralizada, lo importante que es y cómo esto puede impactar el lado medicinal. También nos comparte acerca de lo que es levantar dinero como un startup, todos los retos que hay detrás de todo este levantamiento de capital como latino, y también nos comparte acerca de lo que es emprender y todos los retos que hay como emprendedor, ¿no? Así que si son un startup o simplemente tienen una idea, quieren validarla, quieren emprender, este es el podcast para ustedes. Realmente Federico entra en detalle de todo, así que estoy seguro que van a encontrar demasiado valor. No olviden quedarse hasta el final, dejarnos saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este podcast o a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén viendo. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí estamos con un invitado especial, su nombre es Federico Fonzón. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, pues muchas gracias, Marcelo. Muy contento de poder compartir con tu audiencia lo que estamos haciendo, compartir obviamente mis experiencias y pues sí, estamos muy contentos. Perfecto, perfecto. La verdad, quería aprovechar los primeros minutos para agradecerte nuevamente, Federico. Como te decía, estoy muy emocionado por saber lo que está detrás de tu emprendimiento, igual de todos los retos que has asumido como emprendedor. Quisiera poner un poco en contexto a la audiencia antes de que entremos en materia. Primero, Federico es el CEO y cofundador de Somos Ancestria, que, bueno, él ya nos va a detallar un poquito más a detalle de qué se trata su emprendimiento y todo respecto. Así que, ¿por qué no empezamos, Federico, que nos des un pequeño background tuyo de quién realmente es Federico, de cómo surgió esta idea, esta pasión por este emprendimiento, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, y muy contento de estar contigo. Pues mira, yo soy médico de formación Ya, y soy muy inquieto, siempre desde pequeño. Pues yo vengo de una familia muy multicultural y muy combinada. De hecho, de ahí nace parte de mi interés justamente por conocer sobre temas de herencia, de ancestría y de cómo es que estamos conformados a nivel genético para poder entender precisamente de esas raíces cómo impactan en tu vida desde la salud y obviamente en cuestiones culturales. Yo vengo de una familia, como te comento, muy mezclada. Mi papá de familia alemana y española, ambos abuelos míos pues estuvieron de alguna forma vinculados con problemas políticos y guerras. Como bien sabemos, la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo estuvo participando con la milicia americana, mi abuela pues salió de España hacia México después de la Guerra Civil Española. Y de parte de mi mamá, un poco más tranquila la situación. Soy de familia suiza, italiana, bueno, de la región suiza francesa, pero que emigraron a Italia. Y después, pues se asentó mi abuelo aquí en México. Conoció a mi abuela en un viaje que tuvo ahí en Italia y se vino a vivir a México. Y pues de ahí viene esa fracción o esa porción de herencia nativo americana o mexicana que tengo. Y siempre fui muy inquieto. Mi educación fue precisamente en un colegio suizo, aquí en México, en Cuernavaca, que es donde yo me crié y crecí. Nací en Ensenada, que es en el norte del país, pero me crié en Cuernavaca, que es una pequeña ciudad cerca de la Ciudad de México. Y pues al tener yo una educación muy estricta por parte de mi papá, porque pues hijo de militar y aparte alemanes, y después en un colegio suizo donde todo es muy como reloj y muy estricto, pues siempre fui bastante conflictivo y pues esa parte muy inquieta siempre salía. Yo creo que fue el deporte lo que me hizo bajar un poco esa revolución y desde muy pequeño hacía inicialmente, pues hice taekwondo, después hice béisbol y después me metí de lleno en el fútbol. Eh, pero me apasionó muchísimo, como desde los 12, 13 años me metí de lleno, ya jugaba en equipos semiprofesionales y después fui como avanzando, mis papás me apoyaron mucho y me dediqué al deporte de alto rendimiento muchos años. Hasta los 22 años tuve la oportunidad de jugar fútbol
en equipos grandes en México, estuve en Suiza, estuve en Sudamérica, y eso me dio como cierta disciplina y cierta forma de ver, pues como muy abierto el mundo, si de por sí ya lo traía mi familia, de que pues puedes lograr y hacer lo que quieras, irte, viajar, conocer, aprender. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Y después del deporte de alto rendimiento, decidí yo solo por experiencias personales que me habían pasado dentro del deporte, decidí estudiar medicina. Siempre tuve yo esa conexión porque mi papá era médico, mi papá falleció hace un poco más de un año. Mi papá era médico, entonces siempre estuve como de alguna forma relacionado con la medicina. Desde que mis perros se peleaban y mi papá los suturaba y yo le ayudaba, hasta desde yo tener 6 7 años y ayudarle a ponerse o canalizarlo, ponerle un suero. Entonces siempre estuve como muy relacionado con la medicina, pero me daba flojera. O sea, la verdad es que yo decía, no voy a estudiar tantos años, olvídalo, lo mío es el deporte, no lo voy a hacer. Y yo le decía a mi mamá que uno de dos, o que iba a ser vago, ¿no? Y que no iba a hacer nada. Aquí en México le llamamos un vago a alguien que no hace nada, o que iba a ser millonario. Entonces yo siempre le decía a mi mamá eso y decidí estudiar medicina a los 22 años, ya un poco grande para el promedio de los estudiantes de medicina, que normalmente entran a la carrera a los 17 18 años. 17. Pero porque realmente me di cuenta que sí era algo que me apasionaba y que sí lo quería hacer y lo quería implementar en mi vida. Estudié la carrera, tuve la fortuna y siempre con esta misma inquietud de empezar a formar como equipos. Tratamos de desarrollar un expediente clínico electrónico cuando estaba en los primeros semestres. Nos dimos cuenta que era imposible, pero lo hacíamos con la intención de poder ayudar y mejorar y hacer más rápido el diagnóstico médico entre varios compañeros. Participé en algunos proyectos de investigación y ya casi terminando la carrera de medicina, uno de mis cofundadores, Cristian, lo conocía porque entramos juntos a la carrera, pero no sabíamos que los dos teníamos como esta idea de poder avanzar en la parte de health tech y como de implementar nuevas herramientas y tecnologías en la medicina en Latinoamérica. Entonces, acabando mi internado durante mi servicio social, casualmente Cristian llega y me dice, oye, mira, es que estoy desarrollando un expediente clínico electrónico, que yo no tenía idea que estaba haciendo eso, porque me pasó una situación familiar muy importante, donde la mala atención y la velocidad en el intercambio de información no es bueno, y pues lamentablemente mi hermano o su medio hermano pues quedó paralítico, ¿no? Por un accidente que tuvo, que lo habían asaltado, por este mal intercambio de información que hay en el sistema de salud. Entonces, como que hicimos un buen clic, yo en ese momento estaba haciendo ya la idea de mi primer startup durante mi servicio social antes de acabar la carrera. Ya había conseguido algunos inversionistas, ya tenía como el concepto muy bajado, estaba haciendo una maestría en medicina biomolecular y como que hicimos un buen clic y entonces él empezó a trabajar conmigo. Empezó a trabajar conmigo en la parte como de ventas, porque pues a él le gustaba mucho la parte de ventas, y de ahí fuimos moldeando y acoplando esta idea que ahora ya está por fin, después de pues casi 5 años, súper bien amalgamada, súper bien desarrollada y que ahorita vamos a seguir platicando. Wow, wow. No, la verdad, muy importante saber y muy interesante igual, ¿no? El tema de tu background, específicamente por el emprendimiento y el startup que tienes, ¿no? Yo, primero que nada, no hubiera imaginado que estás, bueno, que has estudiado medicina, primero que nada, pero de hecho hace falta ese conocimiento para poder abarcar lo que estás haciendo ahorita. Eh, Ahora, ¿por qué no entramos, Federico, un poco que nos comentes de qué hace Somos Ancestria y bueno, de cómo empezó, ¿no? Porque sé que ha habido varios retos ahí, así que bueno, contanos un poco acerca de eso. 100%, sí. Cuando estaba haciendo mi servicio social y la maestría, que de hecho la maestría la diferí, o sea, no la terminé porque empecé con mi primera startup y por cuestiones, digámoslo, político-académicas muy inusuales que pasan en los países subdesarrollados, ¿no? Donde no me dejaban continuar en mi maestría porque estaba haciendo mi servicio social, que es absurdo, en vez de incentivar a que los alumnos o sea, hagan una maestría durante su estancia en el servicio social. Entonces, estaba yo en este proceso de mi maestría y yo estaba trabajando con la búsqueda de marcadores genéticos en pie diabético.
ese era parte de mi proyecto de mi servicio social y de la maestría. Y cuando me di cuenta que podía conectar yo la cuestión de la información genética hacia el alto rendimiento, la nutrición y el deporte, que era una de mis pasiones porque fui deportista de alto rendimiento, ese fue el primer concepto que busqué desarrollar. Entonces me puse a buscar quién lo estaba desarrollando en otros países, encontré una empresa en Reino Unido y decidimos hacer una alianza para poder ofertar lo que ellos ya estaban haciendo para no tener que yo desarrollar algoritmos específicos para esa área, aunque esa era la intención. Y pues bueno, conseguí unos inversionistas, empezamos el primer proyecto, pero siempre había tenido esta idea de poder hacer la parte de ancestría, que ahorita vamos a explicarlo un poquito más, que es genética de poblaciones, y sobre todo el poder crear un modelo de un biobanco que pudiera compartir datos para poder avanzar en lo que se conoce como medicina de precisión, que la medicina de precisión, como su nombre lo dice, que es bastante intuitivo, lo que busca es poder conocer mejor a cada paciente o a cada individuo para poder hacer una planeación de un tratamiento y también conocer los perfiles de riesgo para el desarrollo de ciertas enfermedades y poder hacer la medicina más precisa. Porque tú tienes un paciente o dos pacientes con la misma enfermedad, puede ser un diabético, y les das el mismo medicamento y uno te puede responder bien y el otro no. Eso tiene que ver por cuestiones genéticas. Entonces, nosotros siempre tuvimos esta idea de poder crear un modelo muy dinámico que permitiera el intercambio de información y ahí nos encontramos con una cantidad de retos impresionantes. Lamentablemente nos hemos tenido que pelear con institutos académicos, con investigadores, con empresas privadas, con todo mundo, porque nadie cree en el concepto de descentralización de la información. Todo mundo está acostumbrado a yo voy a generar algo para poder capitalizarlo. Entonces es mío y no se lo comparto a nadie. Nosotros nos dimos cuenta que, al menos para Latinoamérica, y creo que esto se puede volver un estado del arte para todo el planeta, se necesita empezar a generar información de manera descentralizada. Los centros de investigación no pueden decir que si generan un proyecto de investigación, la información es suya y no la comparten y solo se usa para investigación, ¿no? O sea, ellos tratan de mantener como cerrada la información y eso ha hecho que haya un rezago en el crecimiento, especialmente en esta área, en salud, en todo el sistema de salud en Latinoamérica, bien importante, ¿no? No tenemos implementado expediente clínico electrónico, no tenemos implementados pues biobancos funcionales que intercambien data con esos expedientes clínicos electrónicos. Y ese fue el reto que nos dimos cuenta que teníamos que empezar a resolver. Entonces, el modelo lo empezamos a crear hace 5 años, literalmente en la terraza de mi casa, que era casa y oficina, porque pues obviamente para poder ahorrar en gastos era casa-oficina, ¿no? Entonces, en la terraza nos juntábamos 2 veces a la semana. Cristian y yo empezamos a convocar a algunos investigadores y jóvenes que estaban saliendo de la carrera o que eran chavos brillantes en distintas áreas, unos trabajando en blockchain, otros trabajando en genómicas, otros trabajando en biología. Nos empezamos a juntar y a aventar como ideas. Y pasó algo muy inusual. Empezamos a moldear un proyecto tan padre, que es lo que ahora aterrizamos como somos, pero nos dimos cuenta que algunos todavía traían este mindset pues de alguna forma de centralización, ¿no? Como, ¿y a quién le va a pertenecer todo lo que desarrollemos? Decíamos, bueno, es que no le tiene que pertenecer a nadie la data. O sea, incluso si tú ayudas y pones dinero para generar información, qué bueno que se pueda utilizar por más personas para desarrollar ciencia. Y pues así fuimos moldeando el proyecto y nos hemos encontrado con muchos trabas en el camino, pero ha sido algo muy satisfactorio y hemos sido muy resilientes, eso te lo podría decir. Wow, wow. Quisiera hacer un poco de énfasis a esa parte que me dices que estaban moldeando y justo habían ciertas personas que veían esto de la descentralización como parte de su propósito, mientras que otras no. Entonces, ¿en qué quedó eso? O sea, al final a cabo esas personas se unieron o al final solamente se quedaron los que veían esto como propósito de la empresa. Sí, pues exactamente, o sea, solito cuando tú vas juntando gente, pues los que tienen como la misma forma de pensar de alguna manera convergen y se unen y continúan desarrollando los proyectos. Era un concepto, una idea que yo tenía, pero que no la tenía completamente clara de cómo la iba a desarrollar. Y el poder tener este feedback con distintas personas y distintas mentes, pues ayudó mucho a irlo moldeando. Esto fue durante el hype de los famosos ICOs, que para los que no sepan qué es un ICO, un Initial Coin Offering,
que se volvió muy popular, que habrá sido en el 2017 probablemente, cuando 2017, hubo, 17. Ujú. sí, ¿no? Sí, Cuando hubo, pues sí, un hype impresionante donde todo el mundo podía lanzar un proyecto y buscar crear una criptodivisa que te permitiera transaccionar con divisas digitales. Entonces nosotros queríamos lanzar un ICO. Qué bueno que no lo hicimos, porque tal vez nos hubiéramos metido una quemada impresionante. Y como que siempre había como esa espinita, ¿no? ¿La lanzamos, no la lanzamos? claro. Pero todo el concepto y el proyecto giraba hacia cómo podíamos implementar tecnologías que descentralizaran el uso de esta información genética que íbamos a generar. Y actualmente lo logramos. Estamos ya implementando para nuestros nuevos usuarios en Estados Unidos un wallet a través de un partner estratégico que tenemos que se llama Genobank. Estamos implementando un wallet que te permite tener la gobernanza completa de la información que generemos. Nosotros somos, no quiere ser dueño de la información de nadie, somos quiere ayudar a generar data para que podamos avanzar en encontrar nuevas respuestas hacia enfermedades y hacia el desarrollo de fármacos en Latinoamérica. Entonces, digamos que así poco a poco se fue haciendo este embudo y te voy a decir que mi cofundador, Cristian, creo que es una de las personas más importantes que tengo cerca. Cada rato nos damos nuestros agarrones y chocamos porque somos los dos muy fuertes en nuestra forma de pensar, pero es alguien que realmente entendió desde un inicio y tenía la misma idea, la misma visión, y él es el que me baja de alguna forma y me dice, no, a ver, espérate, te estás yendo demasiado lejos y te estás, nosotros Guiando decimos, algo. sí, malignizando de repente, ¿no? Como si Sí, fuéramos sí. células tumorales, ¿no? Te estás Claro. malignizando y regresa un poco a tu sitio. Entonces, pues sí, ese embudo natural pasa, creo que en todas las startups, y se va quedando la gente que piensa igual. Por ejemplo, Daniel Uribe, con el aliado que tenemos, toda esta parte del desarrollo del wallet para manejo y gobernanza de tu información, con él yo lo conocí hace, justamente en el hype de las ICOs en 2017. Luego dejé de hablar con él porque alguno de los socios que teníamos, que era un investigador, como que trataba de poner las barreras ahí para que no nos comunicáramos, porque justamente pensábamos igual en la parte de centralización y eso no le convenía a mucha gente que estaba alrededor del proyecto. Eh, pues nos volvimos a encontrar, ¿no? Llegó un punto donde después de la pandemia pudimos mandar a todos a volar. Nos quedamos, Cristian y yo, dimos de alta la empresa en Estados Unidos y le dije a Daniel, Daniel, creo que es momento que nos volvamos a sentar a hablar, creo que lo que tú estás haciendo hace buen match con lo que hace Somos. Y pues sí, se va haciendo este pequeño embudo donde se van quedando las personas o vas jalando también a tu equipo a las personas que piensan igual que tú y que comparten la visión, ¿no? ¿Qué es lo más difícil en Totalmente. una startup? Lograr eso. Totalmente. Y esto es algo que de hecho quiero resaltar con la audiencia porque eh, es muy importante, ¿no? Y esto lo hemos hablado con múltiples speakers y por algo todos lo traen adelante, ¿no? Y es porque tus socios tienen que compartir la visión, el propósito y realmente todos sentirse alineados. Y obviamente, a ver, el tema de desviarse, ha pasado lo mismo como comentas ahorita, Federico, que les ha pasado igual a ustedes, pero de eso se trata, ¿no? Volver a alinear eso y también tener tu equipo que esté alineado, ¿no? No solamente tus socios, sino todo el equipo que al final y al cabo van a sacar adelante la empresa. Entonces, eso es fundamental para que lo tengan en cuenta en caso que igual quieran agarrar o estén buscando socios para su startup, para su proyecto, alinear eso, ¿no? Quisiera entrar quizás un poquito a detalle de lo que ha sido el reto de levantar capital, porque este tema de levantar capital no es algo que se habla, no es algo muy común, ¿no? En Bolivia, o en este caso México, en toda Latinoamérica. Sentimos que hay muchas barreras en este ecosistema de startups, levantar capital. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco de cómo ha sido ese proceso o experiencia en el caso tuyo? Y también, ¿qué consejo podrías dar, ¿no? A los que estén en este mundo queriendo entrar, tienen una idea increíble para levantar este capital? Sí, no, de hecho, no es que creamos que hay una barrera, es que existe una barrera. O sea, Ah, estadísticamente menos del 2% del venture capital en Estados Unidos se va a minorías incluyendo latinos, incluyendo africanoamericanos, mujeres, LGTBs. Entonces, hay muy poco funding para empresas que no sean, que los dueños o los fundadores no sean o estadounidenses o europeos. Y eso lo vimos en un programa de aceleración que estuvimos en Boston ha de haber sido en 2019,
con Mass Challenge, que es una aceleradora bastante grande, una de las más grandes. Nos dimos cuenta justamente de toda esta situación en algunos eventos que íbamos. Fuimos a un evento de la Embajada Suiza, justamente en Boston, donde veíamos startups de chavos de maestría o saliendo de licenciatura en Suiza y que ya habían levantado 10, 11 millones de dólares en seed round, o sea, en la ronda semilla. Y nosotros decíamos, no Sí. puede ser que los latinos nos cuesta levantar $100,000, ¿no? Y de repente ves estas empresas que vienen de Europa, claro, donde las preocupaciones son muy distintas al tercer mundo, tienen problemas de primer mundo, y hay mucho más capital y es una población más pequeña, pero no nos hacía sentido el que los latinos peleáramos por $100,000 y de repente veías startups con conceptos interesantes, pero tal vez los tuyos mucho más disruptivos y que no pudieras levantar capital. Levantar capital ha sido todo un problema y creo que tiene que dejar de ser un tabú y creo que definitivamente el latino tiene que ser mucho más extrovertido y tiene que ir dirigidamente a buscarlo. A nosotros, te voy a platicar como mi experiencia individual levantando dinero. Cuando yo Ujú. hice mi primera startup, que estaba en mi servicio social, se me hizo muy fácil levantar dinero porque digamos que todos los astros se alinearon, ¿no? Se alinearon, yo estaba buscando hacer mi primera startup justamente enfocada a la parte de nutrición, rendimiento deportivo y genómicas. Resulta que el hermano de la empresa que yo contacté en Reino Unido, que hacía este tipo de pruebas, quería invertir en ese rubro, en esa área, y él, aunque era, bueno, y es un gran amigo, aunque es sudafricano, él estaba basado en México, en la Riviera Maya, con otros negocios que tiene, y pues él me dijo, yo quiero invertir, yo quiero meterla acá, y pues bueno, pudimos empezar la primera startup. Cometí muchos errores porque creo que pocos hablan de los errores que se cometen, y al inicio, de hecho, me acuerdo que me invitaron a un evento que se llamaba Fuck Up Nights y me dijeron, oye, es que queremos que nos hables de los errores que has cometido, ¿no? Teníamos tal vez un año con la empresa y yo les dije, es que no te puedo hablar de los errores que he cometido porque no he cometido errores. O sea, llevo un año, aunque soy médico y no sé de negocios, pues tengo capital, teníamos un gran de gobierno para poder hacer investigación, estábamos vendiendo, estábamos generando tracción y momentum. Entonces yo le decía, pues no te puedo hablar de mis errores ahorita porque no he tenido. Por supuesto que voy a tener errores, pero ya que los tenga, te platico, ¿no? De los errores. Y ahora tengo una sinfín de historias que contar de lo que no tendrías que hacer. Claro. Pero entonces se me hizo muy fácil al inicio, entonces yo pensaba que levantar capital era sencillo. Después de esa primera startup, salió, digamos, como un spin-off que era el concepto completo de lo de Somos, que salió justamente de ese mismo proyecto. Los mismos socios que tenía decidieron que iban a meter capital en esa nueva empresa. Entonces, nuevamente, pareció muy fácil el decir, pues bueno, hay dinero nuevamente, pero teníamos otros socios que no eran los adecuados. Algunos investigadores que se quisieron sumar al proyecto, que era un proyecto que ya estaba armado, que sí ellos traían desde el punto de vista intelectual bastante conocimiento a la mesa, pero no tenían la camiseta puesta por el proyecto. Entonces, durante el COVID o el tema de la pandemia, que espero que no toque un punto antes de que me lo preguntes, pero creo que es importante, durante la pandemia, cuando inició en 2000, todavía fue 2019, a finales, ¿no? Me parece fue en noviembre, diciembre de 2019 empezó todo el tema de la pandemia. Los socios que habían puesto el capital, ellos exportan a Asia, ¿no? Ellos venden productos en Asia y pues les cerraron todas las fronteras y nos llegaron y nos dijeron de un día para otro prácticamente, ¿sabes qué? Ya no va a haber dinero. Esto debe haber sido en noviembre de 2019. Yo le dije, ¿cómo crees que no va a haber dinero? O sea, el proyecto apenas está empezando, estábamos armándolo muy bien. No, pues ya no va a haber dinero y pues yo creo que tenemos unos 2, 3 meses de runway máximo y se acabó, ¿no? Y pues nosotros en buena onda vamos a liquidar a todos y vamos a hacer así, ¿no? De un día para otro. Y nosotros dijimos, híjole, ¿cómo es posible que nos pase esto cuando pues, todo ha sido muy bonito y color de rosa y de repente ya no hay dinero? Por algo pasan las cosas. A final de cuentas, eso generó mucha fricción entre los demás socios, el grupo de investigación, los que estaban metiendo el capital, conmigo, todos, como que se generó mucha fricción y pues pudimos de alguna forma limpiar a la gente que no necesitábamos
y de alguna manera empezar de nuevo. Y creo que cuando te quedas sin nada y cuando tienes que buscar la forma de estructurar todo, poniendo tu propio capital y pues inyectándole de nuevo tú a un proyecto que ya tal vez ya estaba avanzando, creo que ves las cosas muy diferentes. Entonces empiezas a gastar menos. Pues, obviamente yo cuando empezó la pandemia quitamos oficinas, se tuvo que liquidar lamentablemente a mucha gente que trabajaba en el equipo. Teníamos un equipo enorme porque así lo querían algunos de los socios, ¿no? Teníamos como un head de cada cosa y éramos de repente, digamos, un equipo de más de 25 a 30 personas, lo cual me parecía muchísimo. Entonces, pues quitar equipo, quedarse los 2 o 3 personas que realmente ejecutábamos todo y empezar a automatizar como se pudiera, ¿no? Que eso es algo que mi cofundador Cristian le encanta, la parte de automatización. Entonces, automatizar todo lo que podamos, ¿no? Desde volver a crear páginas web, volver a estructurar la plataforma en la nube, volver a redactar todos los correos de seguimiento para los clientes. Todo lo tuvimos que volver a hacer y tuvimos que automatizarlo. Yo creo que ahorita utilizamos más de, no sé, 15 softwares distintos para poder conectarnos por todos lados. Y pues eso lo aprendimos de quedarnos nuevamente, de tener mucho a no tener nada, ¿no? Y a volver a este tema de levantamiento de capital. Y ahora estamos justamente en esta fase porque Somos está en una ronda semilla nuevamente. Y yo te diría que sí es muy complejo, es bien complicado, pero te tienes que quitar el miedo. O sea, tú tienes que contactar a todo mundo, tienes que hacer muy bien tu estructura de a quiénes y por qué, si son fondos que tienen o no tienen de alguna forma conexión con tu tipo de proyecto. O sea, sí tienes que estructurar muy bien a quiénes vas a contactar para que no pierdas el tiempo, porque si no pierdes mucho tiempo con gente que te va a dar vueltas y que no te va a traer realmente valor y que no te va a meter ni siquiera capital. Y pues estar tocando y tocando y tocando y tocando y tocando puertas. No nada más hay el problema de que solamente el 2% del capital de venture capital se va a las minorías, sino aparte de eso, el tiempo para un latino para levantar capital es mucho más prolongado. Apenas escuchaba a Marcelo Claure, no sé si conoces a Marcelo Claure de SoftBank. Es de Bolivia. Bueno, sí, justamente es de Bolivia, aparte apasionado del fútbol y esperemos que pronto nos escuche todas las veces que le hemos molestado en redes sociales. Pero Marcelo comentaba en un podcast reciente que hizo que no nada más a él, porque él lo experimentó también cuando él levantó capital con Brightstar, que era su empresa de distribución de telefonía. Él lo experimentó y supo que fueron más de año y medio en poder levantar algo de capital y actualmente sigue pasando lo mismo, o sea, sigue pasando lo mismo donde el latino se tarda hasta un año y medio en poder levantar capital y a generar como esta bolita de nieve, ¿no? Donde el primero que confíe, ¿no? Que suelte la lana y que sea como el lead investor, ayuda a que esa bolita de nieve se genere. Pero para conseguir ese lead investor y que confíen en el latino es complicado. Entonces tienes que estar toque, toque, toque puertas y recibirnos. Y tal vez suena muy trillado porque mucha gente lo dice desde su experiencia, que les ha costado mucho trabajo, que son meses o hasta más de un año en poder levantar algo de dinero. Y suena muy trillado, pero hasta que no lo vives, te das cuenta que es la realidad. O sea, es la realidad. Al latino no le tienen la misma confianza, ni los mismos latinos, porque hay fondos latinos y ni los mismos fondos latinos le tienen la misma confianza a los latinos, sobre todo cuando venimos de Latinoamérica. Si estás basado en Estados Unidos, cambia muchísimo, ¿no? Entonces, el quitarte ese miedo incluye, pues, da de alta tu empresa en Estados Unidos, asesórate desde el punto de vista legal y contable para ver cómo das de alta y la estructura que necesitas para tu proyecto. Pero es algo que tienes que hacer, ¿no? Porque no le van a invertir a una empresa que esté basada en México o en Latinoamérica. Normalmente le van a invertir a una empresa que esté ya registrada legalmente en Estados Unidos. Entonces, tienes que aprender cosas en el camino que suenan fácil y que, por ejemplo, en nuestro programa de aceleración en Mass Challenge en Boston, nos dijeron, pues la idea de este programa de aceleración es que se constituyan lo más que podamos de empresas mexicanas en Estados Unidos. Sí, pero suena muy bonito cuando es un programa de aceleración en Estados Unidos diciendo, vengan y constituyanse, ¿no? Pero cuando tienes que resolver un chorro de temas, sobre todo en la cabeza, ¿no? De qué va a pasar con los impuestos, de qué va a pasar con la contabilidad, qué va a pasar desde el punto de vista legal. Si yo en Estados Unidos todos tenemos la idea de que si dices algo en una campaña de marketing, pues se te puede ir todo el mundo encima y
te demandan y olvídalo, ya adiós startup, ¿no? Entonces son un chorro de miedos que tienes que irte quitando y que tienes que ir, pues, generando ese conocimiento. Y la única forma de hacerlo es siendo proactivo. O sea, te tienes que mover, tienes que contactar gente, contactar otros fundadores que ya hicieron tal vez eso, o que están en Estados Unidos y tal vez son latinos y te puedan dar como ese feedback. Rodearte de buenos asesores también. O sea, necesitas sumar asesores a tu empresa, o sea, no hay más. Gente que te pueda ayudar a tratar de acortar ese camino y contactarte y ayudarte a armar tu network. Entonces, yo creo que lo primero es, para romper esa barrera, que sí es una barrera real, lo que necesitamos es que los latinos seamos más proactivos en querer romperla. O sea, no hay más. Tenemos que nosotros buscar romperla y ser bien incisivos, así como nos encanta nuestra cultura y nos encanta el deporte, y con eso sí todo el mundo nos unimos y festejamos y hacemos, así deberíamos de ser de incisivos para que exista este ambiente. Entonces, creo que es algo que tenemos que empujar todos y que tenemos que quitarnos ese miedo, porque el latino de verdad sí tiene este tema que tal vez viene desde el colonialismo, de sentir que tú tienes que ver hacia arriba, y arriba están los caucásicos, ¿no? Los europeos, y arriba están los americanos, y nosotros estamos abajo, ¿no? Tanto en el mapa como en capacidades y todo. El latino tiene esa creencia y ese arraigo en su forma de ver las cosas. Entonces tenemos que quitarnos eso y pues buscar y picar piedra, ¿no? Totalmente. Mira, Federico, has tocado puntos demasiado claves que igual quiero resaltar con la audiencia. Yo personalmente no he levantado capital, ¿no? Pero sí tengo amigos muy cercanos que lo han hecho, ¿no? Entonces, han mencionado los puntos que has tocado, entonces eso es muy importante resaltar con la audiencia, en el sentido de que han tenido que reestructurar la empresa y en sentido, porque eso es lo que se fija, ¿no? Son cosas que se fijan, cómo está estructurada la empresa, cómo está operando todo, ¿no? Entonces, siempre tienes que estructurarla, o sea, estructurar tu emprendimiento de la manera que lo vayas a vender, ¿no? Y cuando tienes ese mindset es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí vas haciendo cambios, gastos innecesarios, ya sea en personal, como mencionabas. O sea, esos errores que hay, si quieres levantar capital, es algo que ya lo tienes que considerar, ¿no? Y bueno, ahora aprovechando que nos cuentas de toda esta tu anécdota durante el COVID, eh, ¿qué dirías tú que ha podido ser quizás el reto más grande que has tenido durante el COVID, o reto, lección, podríamos llamarlo, eh, y cómo, bueno, lo has enfrentado? Pues mira, yo creo que el más grande, sin lugar a dudas, ha sido el quedarnos sin capital, o sea, el habernos quedado sin un peso. O sea, que de repente te lleguen y te digan, de hecho, cuando empezaron varios de los problemas entre los socios y eso, yo estaba todavía en Boston a mediados de 2019, y como que había algunas fricciones y cosas, como que yo ya sabía que el proyecto podía explotar en algún momento, pero cuando termina el año en 2019 y que de repente te quedas sin dinero, de repente ahí sí es, híjole, ¿no? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Porque aparte, yo en lo personal, siempre ha sido así mi personalidad, yo no estoy acostumbrado a trabajar prácticamente para nadie. Siempre, desde que estaba Ah, chiquito, compraba chicles y los vendía fuera de la calle, ¿no? Para poder hacer yo mi propio dinero. Después, cuando estaba en la carrera, tuve una taquería, tuve una cocina en un bar, tenía una empresa que distribuía productos médicos a hospitales. O sea, siempre fui como muy, me gusta manejarme solo y poder como estar sacando mis ideas y mis cosas en distintos proyectos, ¿no? Entonces, dije, bueno, cuando no tienes esa seguridad de decir, de repente termina tu emprendimiento, tú tenías tu propio salario en tu empresa, tienes como algo fijo, pues te entran muchas dudas. Te entran muchas dudas que creo que son naturales y que todo el mundo las tiene cuando emprende, que es, híjole, y si hubiera hecho esto tal vez, o si lo hubiera hecho de otra forma, como he visto otros emprendedores que tal vez salen de cierta industria y mientras siguen teniendo su trabajo, ¿no? Van formando su proyecto y no es como que ponen toda la carne al asador. Entonces, como que tentan ciertas dudas. Como anécdota, te voy a sumar ahí en la anécdota, que yo terminando mi servicio social o la carrera de medicina, yo ya estaba aceptado para hacer mi especialidad en Suiza. Entonces, yo ya había aplicado para hacer mi especialidad en cirugía de mano allá, y pues esto era lo que yo quería hacer. Me gusta mucho la investigación y me gustaba mucho la idea de poder
entender cómo regenerar miembros, ¿no? O sea, como las salamandras o como las lagartijas que crecen sus miembros, ¿no? Entonces me clavé mucho en eso y yo quería hacer la especialidad allá porque allá puedes hacer la especialidad y hacer investigación. Yo ya estaba aceptado en 4 de los mejores hospitales de Suiza, ya aceptado para tomar la plaza y aún así decidirme por el emprendimiento. Fue como, voy a dejar lo que es la medicina tradicional por irme a algo que creo que me apasiona mucho más y que creo que es un propósito mucho más grande, ¿no? En cuanto a impacto y a cuánta gente podemos ayudar. Entonces, yo creo que eso fue uno de los retos más grandes, el de repente darte cuenta que todo lo que habías construido, ese castillo que estabas construyendo, de repente se derrumba y que tienes que reaprender a cómo hacer las cosas diferente. Entonces, tienes que reaprender, tienes que meter, o sea, ahora sí, como dicen, you have to walk the talk, tienes que meterte en lo que estás diciendo que estás realmente proponiendo y haciendo, poner tu propia lana, poner tu tarjeta de crédito, poner lo que tengas que poner, porque si el proyecto realmente lo consideras y te apasiona y consideras que puede ser un emprendimiento de alto impacto, pues vas a dar lo que sea por él, ¿no? Y eso fue el reto más grande. Yo creo que eso nos ha generado el conectar mucho más, mi socio y yo. Al mismo tiempo también nos ha generado muchas peleas grandes, porque yo soy muy aventado. Yo tengo incluso un tatuaje de este lado que es un ala y soy muy de build your wings on the way down, ¿no? Aviéntate, hazlo y no tienes todo resuelto nunca. Siempre vas a tener algo que te va a faltar. Aviéntate y en el camino vas a entender muchas cosas y las vas a mejorar y las vas a cambiar. Puede ser muy riesgoso, justo porque si no tienes capital, pues es el miedo de, híjole, ¿qué voy a hacer si de repente son 3 meses y no tengo cómo pagar o las tarjetas o pagar a algún empleado, etcétera? Pero al mismo tiempo, el que te avientes, pues te hace que empieces a testear si tu modelo realmente está funcionando. Y eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue reestructuramos todo, pagamos como pudimos pagar lo que le teníamos que pagar a nuestros desarrolladores para poder reestructurar nuestra plataforma y lanzamos en octubre del año pasado, relanzamos todo el proyecto nuevamente en Estados Unidos con un mercado que conoce mucho más del tema, con un mercado muy educado y dijimos, vamos a dedicarnos a generar estos próximos 3 meses suficiente tracción para que nosotros seamos muy atractivos para los inversionistas, porque todos los inversionistas que habíamos visto anteriormente durante 2020, todos eran de, estás too early, cuando estén generando más dinero. Y no, pero ya tenemos mucha experiencia, ya hemos hecho dinero con este proyecto en México, que es un mercado pues menos educado. Y no, cuando generes dinero, estás muy temprano, tu concepto está muy padre, pero luego lo vemos, ¿no? Entonces yo le dije a Cristian, ¿sabes qué tenemos que lanzar? O sea, no importa, estamos en plena pandemia, ya de por sí todo el mundo se le está viendo negras, lancemos. Y lanzamos el proyecto y dijimos, vamos a 3 meses tratar de generar suficiente dinero para tener al menos 6 meses de runway para pagarle nosotros a la gente que está en nuestro equipo. Y logramos hacer eso. O sea, octubre, noviembre, diciembre, logramos generar suficientes ventas a través de partnerships y de nuestras ventas directas que nos permitieron ahorita tener dinero para poder pagarle más de 6 meses a todo el equipo, ¿no? Y eso nos deja tranquilos, porque digo, nosotros estamos en la fase de levantar nuevamente capital, pero nos deja tranquilos de que el equipo puede tener un sueldo y estar seguros al menos de aquí a 6 meses durante todo este proceso y estas fases de levantamiento de capital que son tan complicadas. Entonces, pues yo creo que eso ha sido el reto más fuerte y poder bajar eso a poder ejecutarlo, ¿no? Ahí estamos. Sí, se cortó un poco, ¿no? Pero ya volvió. A ver, bueno, no, de hecho, ese tema de quedarse sin capital, creo que muchos startups han sufrido, ¿no? Durante el tema de la pandemia. Y ahora yéndonos un poco, que esto igual me causa demasiado interés, ¿no? ¿Cómo ves el tema de descentralizar la información? Porque hemos visto, bueno, han salido mucho más artículos durante el tema de la pandemia, que es la siguiente era, ¿no? Vemos, mismo Internet es una forma de descentralizar la información, la data, y vemos que esto va a surgir, vemos las criptomonedas y lo mismo en este caso para el rubro medicinal, ¿no? Que es igual sumamente interesante. Entonces, ¿qué crees que está pasando? ¿Crees que el COVID ha acelerado este proceso de descentralización?
¿Nos podrías comentar un poco de eso? Sí, seguro. Sabemos que data is the new oil, ¿no? El nuevo petróleo es la información y han salido nuevos conceptos y startups pues, billonarias que se dedican a la generación de data o de metadatos y análisis informático. Sí, entonces sabemos perfectamente que estamos girando y estamos yendo hacia no nada más la parte de generar mucha información, porque justamente desde que empezó el acceso mucho más común al Internet, se ha generado muchísima información, pero el tema de analizar la información se ha vuelto todo un reto. Y ahora, claro, con la implementación de distintas herramientas como la inteligencia artificial, machine learning, se está empezando a poder analizar toda esta data. Pero cuando empiezas a generar mucha información, también te empiezas a dar cuenta y a seguir como el hilo de dónde viene, así como el follow the money, es de dónde viene precisamente los que están generando esa data y cómo le están generando y qué está pasando con esta información que se está haciendo día con día. Y lo vemos con las grandes empresas, lo vemos con Google, lo vemos con Facebook, donde pues ellos a final de cuentas generan una cantidad de información con plataformas gratuitas que la gente termina utilizando porque son muy buenas, pero pues esa es la condición para que las uses, ¿no? Generas información, pero pues esta información yo la uso y yo la exploto a mi favor y no te tengo por qué compartir nada, porque esos son sus términos y condiciones. Nosotros en el tema de salud nos dimos cuenta que era muy similar porque nosotros, para poder crear el proyecto de Somos, nos dimos cuenta que había que generar datos de las naciones indígenas. ¿Por qué? Porque para tú poder hacer un test de ancestría y poder entrar en el tema de genética de poblaciones, necesitas conocer primero a las poblaciones. Entonces, necesitas ir con las comunidades indígenas y levantar esta información para poder entender cómo están conformadas genéticamente y de ahí entonces poder tú tomar o empezar a hacer análisis para tomar conclusiones. Saber si tienen una mayor predisposición a un tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, cuando nos dimos cuenta que teníamos que empezar a levantar este tipo de información tan sensible, lo empezamos haciendo mal. Lo empezamos haciendo mal porque con nuestros asesores que teníamos y otros socios, creíamos que esa era la forma correcta, aunque ya teníamos en la idea que la parte escalable era generar data de manera descentralizada. Y durante el tema de todo lo que platiqué que pasó en la pandemia, nos dimos cuenta que era el momento de implementarlo. O sea, era el momento de decir, pudimos quitar a quienes no pensaban igual, es momento de implementar la generación de data descentralizada. Y lo hicimos por varias cosas. En primera, porque sabemos que un proyecto no puede ser escalable si solo dependes de que tú generes esa data, ¿no? Y en segunda, nos dimos cuenta que había que proteger también a la gente de la cual se estaba generando esa data. Entonces, los grupos que nosotros llamamos comúnmente en México grupos vulnerables, lo cual de vulnerables no tienen nada. Tú vas a una comunidad indígena y pues la forma en la cual ellos viven y entienden el mundo y su cosmovisión es súper enriquecedora. Entonces, de vulnerables no tienen nada. Lo que pasa es que así nos gusta a nosotros etiquetar a los grupos y comunidades que son diferentes a nosotros. Nos dimos cuenta que si íbamos a generar data, teníamos que darles de nuevo la gobernanza y el derecho a la propiedad de esa información. Y no al grupo tampoco, porque cuando tú le das a un grupo el poder de tener algo, pues se vuelve un arma de doble filo. Entonces dijimos, tiene que ser a nivel de participante. Y esta es la única forma en la cual podamos nosotros generar relaciones transparentes y honestas que nos permitan realmente escalar y crecer. Como, imagínate, nosotros tenemos que generar datos de los más de 800 grupos nativos de todo el continente. ¿Cómo vamos a poder lograr generar datos de más de 800 grupos? Pues en primera tienes que generar confianza. Tienes que generar confianza con los usuarios y decirles, yo voy a ayudarte a generar esta información, yo voy a conseguir el dinero para hacerlo, pero la información va a ser tuya. El día que tú decidas que no quieres participar en un proyecto de investigación, tú me pones ahí en la aplicación, no quiero, y se acabó. Y muchos nos cuestionan, oye, pero comunidades indígenas utilizando un smartphone y una aplicación, pero por supuesto, nosotros hablamos con muchos líderes indígenas y tienen smartphones y usan WhatsApp y tienen internet satelital. Hay muchos que no lo tienen, pero hay parte dentro de la comunidad que sí tiene acceso y que esto va a ir creciendo exponencialmente. Entonces, nos dimos cuenta que esa era la única forma. Y no nada más eso, sino que también debes de remunerar a la gente e incentivarla. Entonces, si esa data genera valor, nosotros buscamos retribuirle a la gente con un porcentaje del valor que genere esa data. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas un nuevo fármaco,
eso puede ser un negocio billonario. Un solo fármaco, ¿no? Pensando en una de las enfermedades que nos pensamos enfocar, que es enfermedad hepática no alcohólica, que es altamente prevalente en latinos. Es un mercado potencial de 22 billones de dólares. Entonces, imagínate que puedas agarrar un pedazo de ese mercado al desarrollar un nuevo fármaco. Digamos que el 10%, son 2 billones de dólares. Si tú lograste generar información gracias a las comunidades o naciones indígenas y a los latinos que participan en nuestra plataforma haciéndose un test de ancestría y contestando algunas preguntas de salud, si logras generar ese 10% del mercado, que son 2 billones de dólares, ¿por qué no le hace regresar algo a la gente? Porque sin su información tú no hubieras podido desarrollar nada. Si llegara a ti Facebook pasado mañana y te dijera, te voy a dar $10 al año por usar mi plataforma, pero voy a utilizar toda tu data, seguro con mucho gusto se la darías. El problema es que no lo hacen. Entonces nosotros nos dimos cuenta que esto era una forma de poder hacer el proyecto escalable y seguimos todavía topándonos con muchos retos y con muchas personas que no lo ven igual, porque tenemos esta idea de que todo lo que generes y desarrolles tiene que ser tuyo y entonces tú lo explotas. Pero creemos que es el nuevo estado del arte. Creemos que esto está a nada de cambiar. Grandes empresas como 23andMe y Ancestry, que son como los monstruos de las pruebas de ancestría y que seguramente gente ha escuchado de ellos, pues están teniendo problemas. De hecho, tuvieron que despedir el año pasado cada una de las empresas a más de 100 personas en la parte de direct to consumer, o sea, en los test, o sea, la parte de la empresa que vende los test genéticos, porque la gente dejó de comprarlos y los dejó de comprar por un tema de confianza y de seguridad de la información, donde dijeron, oye, pero tú hiciste un deal con una farmacéutica por 300 millones de dólares para poder tener acceso a la información que tú recabaste de gente que te pagó por el servicio y a mí no me compartiste nada, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? O sea, tú estás vendiendo nuestra información y a mí no me estás regresando nada, entonces como que no hace sentido. Entonces, estamos viendo que hay un cambio en el cual esto se va a volver el nuevo estado del arte y qué orgullo que una empresa latina pueda ser de los primeros proponentes de este tipo de dinámicas. Y la verdad estamos muy orgullosos y sabemos que es un reto enorme y lo estamos viendo, pero creemos que va a ser un antes y después para la evolución de la medicina en Latinoamérica. Wow, wow, no, totalmente, totalmente, Federico. La verdad, felicidades por eso, ¿no? Porque es tal como lo mencionas y es realmente un orgullo tener este biobank en Latinoamérica con este propósito, ¿no? De esta manera de cuáles son los valores súper claros en cuestión de transparencia, en cuestión de todo, ¿no? Entonces, así que muchas felicidades por eso. Eh, Mira, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, pero hay tres preguntas que te quiero hacer que creo que son fundamentales. La primera llega a ser, ¿dónde crees que está girando todo este tema del impacto medicinal que están generando ustedes? O sea, ¿cuál crees que va a ser el resultado final? Eh, Igual en los siguientes años, ¿no? En cuestión de impacto. Pues mira, el impacto así directo es el poder lograr desarrollar nuevas estrategias en salud y fármacos que estén tailored, como diseñados para los latinos. Esa es la meta y el Genial. objetivo. O sea, que nosotros podamos realmente tener como latinos acceso a medicamentos de calidad a un precio accesible y que estén diseñados para nuestra población. Porque la población latina es una mezcla o una combinación entre ancestrías africanas, europeas, pues bueno, obviamente lo que se fue basando aquí, bueno, parte de Asia y lo que se fue basando aquí, cómo se fue conjuntando en nuestro continente. Entonces, ese porcentaje de nativo americano no existe en bases de datos científicas. Entonces, tenemos que generarlo para encontrar esos huecos que hay en los genomas de referencia y poder nosotros identificar esas variantes. Entonces, ese es el objetivo y creemos que va a ser un antes y después para la salud en Latinoamérica. Wow, no, claro, claro que sí. Ahora, la segunda pregunta llega a ser, em, ¿cuál dirías tú que es la lección más grande que has tenido? Has mencionado hace rato un tema eh, de que tú eres médico y no estás hecho para los negocios, ¿no? Y creo que eso es algo que pasa un montón, especialmente en nuestra audiencia, y esto les va a servir para tal vez autoevaluarse, ¿no? Si ellos pueden emprender o no, porque eh, personalmente en mi familia igual tengo, ¿no? Personas que están en el lado medicinal y quieren emprender, pero sienten que ya están atados a ese compromiso medicinal. Entonces, ¿qué lección más grande tú podrías dar? ¿Qué consejo más grande tuvieras ahí? Pues mira, yo
me gusta mucho un método de identificación de tus propósitos que desarrolló Tony Robbins, que es el Rapid Planning Method, ¿no? Que habla precisamente de que te midas por resultados con propósito y que tengas un Massive Action Plan, o sea, un plan de movimiento masivo. O sea, tienes que saber qué Ya. resultado, qué quieres generar o qué quieres desarrollar, que te vibre, o sea, que realmente conectes. Y esta parte nuevamente tan trillada de decir, ¿trabajarías en lo que haces si no te pagaran? Nosotros ya lo vivimos, ¿no? Ya llevamos un año y Ah, fracción que lo vivimos. Eh, si realmente te conecta tanto el concepto que estás desarrollando y que te muevas, o sea, que lo hagas proactivamente, o sea, nadie lo va a desarrollar por ti. Tienes que tú buscar la oportunidad, tienes que tú buscar el capital, tienes que tú aprender de negocios. Yo soy muy de las lecturas que yo hago, digo, leo muchísimas publicaciones científicas casi todos los días, pero la lectura que yo hago la trato de planear de acuerdo al momento en el que estoy y lo que necesito. Por ejemplo, cuando estaba en la parte más activa de levantamiento de capital y necesitaba entender más de cómo estructurar parte de los term sheets con los inversionistas, pues tenía que leer un libro que me ayudara para eso, ¿no? Y leí uno que se llama Venture Deals de este Brett Feldman y me ayudó muchísimo para poder entender cómo se estructura un term sheet, cómo es un due diligence con un inversionista, qué tipo de términos tienes que manejar, qué te sirve, qué no te sirve. Entonces, yo soy muy de la idea que de acuerdo al momento en el que estés, te prepares para ese momento, porque obviamente vas a requerir tener ciertas herramientas para poder resolver cada uno de los problemas. Entonces, yo creo que la idea y lo que a mí me funciona es eso, ¿no? Estar muy seguro de lo que quieres, seguro de tu visión y que te muevas y lo hagas, que te avientes y lo hagas si realmente estás seguro de que lo quieres lograr. wow. Mira, Federico, has tocado un tema que necesito que la audiencia pueda escuchar. Esta forma que estás practicando, que es como crearte tú tu plan de estudio de acuerdo a donde estás ahorita. Esto es fundamental porque yo he sufrido de esto, pago la consecuencia en el sentido de que trataba de tener conocimiento de todo el rato, ¿no? O sea, no había como algo estratégico, como un plan de estudio, de acuerdo a, a la posición que tú estás. Empezó a aplicar tal lo que has mencionado hace más de un año. No puedo dejar de resaltar y es algo que siempre lo comparto. Así que realmente es un tema de evaluarse, saber qué necesitas ahora para poder progresar y tener ese tipo de recursos, alimentarte de ese tipo de información, como también reunirte con ese tipo de personas, ¿no? Personas que han estado ahí, entonces realmente ser más estratégicos con todo lo que quieres progresar y en qué etapa de tu vida estás. Así que increíble consejo. Aquí viene la última pregunta que llega a ser, ¿cómo tú mantienes una buena salud mental? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Creo que esto es algo fundamental desde que arrancó el tema del COVID, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te mantienes saludable de una manera que puedes agarrar y seguir con el emprendimiento al mismo tiempo? Sí, digo, es buena pregunta y te voy a ser muy honesto. Soy malísimo para la parte de salud mental. He intentado mil cosas, mindfulness, meditación, o sea, miles de cosas. Lo que a mí más en lo particular me sirve, porque aparte, y eso me lo recalca mucho mi novia, es desconéctate un rato y deja el teléfono, ¿no? Como el teléfono se vuelve tu oficina y checas correos, tenemos ahí, Todo. vemos cuántos usuarios están registrando, cuántos están comprando, entonces constantemente estás ahí conectado. Entonces, una de las primeras es desconectarte de repente del teléfono. Creo que, aunque a mí me cuesta mucho trabajo, a mí literalmente llega mi novia y me dice, el lunes, prométeme que nos vamos a desconectar, vamos a ver series, vamos a ver películas, y entonces es un esfuerzo enorme, pero casi meter el celular debajo de la almohada y no tocarlo. Y me cuesta mucho trabajo, me da una ansiedad de querer agarrarlo, pero creo que eso ayuda mucho. La otra es hacer ejercicio. Obviamente yo como exatleta de alto rendimiento me gusta mucho hacer ejercicio y aunque tienes tus bajas y tus altas en cuanto a este entusiasmo de hacer actividad física y más en la pandemia que tienes que hacer casi todo adentro, pues el realizar ejercicio definitivamente te cambia muchísimo y te da mucha claridad y te ayuda a estar como bien contigo mismo. La otra es de repente desconectarte. Hay veces que yo me voy solo. Tenemos un pueblo mágico cerca de la Ciudad de México y de Cuernavaca que se llama Tepoztlán. Entonces a veces me da por irme solo todo un día y pues irme a comer yo solo, a caminar y como tratar de desconectarme. Y por último, la parte de nuevamente volviendo a los libros, cuando siento que me falta como un poco de chispa o de repente me siento
medio trastornado porque tal vez tienes 10 fondos de inversión que te han dicho que no, que estás too early o no estás logrando esto o el otro, empiezo a leer biografías, ¿no? Entonces ahorita estoy leyendo la de Elon Musk y veo algunos podcasts o algunos videos sobre él y que es un cuate que apasionado de cómo habla, pero aparte un geniazo y que te entusiasma ver todo lo que ha hecho. Entonces hago eso, ¿no? Entonces empiezo a leer una biografía. Por aquí tengo la de Steve Jobs lista para que sea la siguiente después de la de Elon. Y creo que eso me ayuda como nuevamente a agarrar esa chispa y decir, no, o sea, hay gente que hace cosas increíbles. Creo que yo lo que estoy haciendo es algo increíble y tengo que seguir motivado y tengo que seguir con esa idea de a dónde quiero llegar. Wow, no, increíble. La verdad, gracias por los tips. Creo que yo igual aplico cada uno de ellos a su manera, pero es demasiado importante de que cada persona pueda cuidar. Entonces, has puesto ejemplos muy prácticos, tema de desconectarse. Vemos que todo el mundo, Jeff Bezos, Bill Gates, todos tienen lo que llaman sus think days, ¿no? Para días para pensar, días para desconectarse, no hablan a nadie, se van solos. Todo el mundo necesita eso, todo el mundo necesita salirse de esta realidad y poder luego volver con más fuerzas, pensar con más claridad, ¿no? Así que muchas gracias, Federico. Nuevamente te felicito por el emprendimiento, el startup que tienen, el propósito que tienen como empresa. Realmente es muy admirable y quiero invitar igual a la audiencia a poder seguirles más de cerca, ¿no? Estar más detrás de todos los avances que están teniendo ustedes como startup. Entonces, donde ellos podrían averiguar un poco más acerca de ustedes. Muchas gracias antes que nada a ti y a tu audiencia. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.somosancestria.com y en redes sociales, en todas las redes, ahí en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Somos Ancestría. A mí en lo personal, si a alguien le interesa, pues me buscan como MD Federico. Está completo mi nombre, Federico William Fonzón de Fernet, que es larguísimo, pero bueno, lo pongo así también intencionadamente para que no todos me encuentren tan fácil. Y pues también contento de compartir y cualquiera que tenga una inquietud poder resolverla. Muchísimas gracias, Marcelo. Listo, Federico, vamos a estar en contacto y bueno, toda la suerte.